Bueno, yo voy a comenzar nuestra mesa de tertulia haciéndoles una pregunta. ¿Somos una sociedad desesperanzada? ¿Cómo podemos hacer frente a los retos del presente, a las crisis que vivimos de nuestro día a día? Crisis a veces bastante profundas. Vamos a hablar hoy de cómo cultivar la esperanza en medio de las crisis actuales, porque la diócesis de Teruel acoge un congreso, La Esperanza, Emergencia Social. Comienza mañana y nos va a dar las claves de cómo afrontar estas situaciones precisamente en el marco de un año jubilar, como estamos viviendo en este 2025. Elena Santamaría, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo Raquel? está? Rubén Cruz, bienvenido. Buenas tardes. Os hago esta pregunta a vosotros. ¿Creéis que estamos en una sociedad desesperanzada, que ya a veces damos las cosas por perdidas, aunque no deberíamos? No sé cómo lo veis, Rubén. Sí, como cristianos no tenemos esperanza, entonces no nos tenemos queda nada nada, que ¿no? Pero sí que es verdad que ante estos tiempos de incertidumbre, ¿no?, que estamos viviendo a nivel social, pues cuesta, ¿no? Y puede parecer utópico, ¿no?, llamar a la esperanza, pero este año jubilar precisamente que estamos viviendo nos hace a todos reconectarnos con esa esperanza y sobre todo contársela al mundo, ¿no?, que hay razones para la esperanza. Elena. Bueno, yo creo que cuando la herida está más abierta es cuando hay más oportunidad, ¿no?, de responder, ¿no? Entonces, es verdad que yo no diría que es, bueno, no sé si es demasiado radical decir que la sociedad está desesperanzada, por lo menos es como muy dramático, ¿no? Pero es verdad que hay falta de significado, que hay, bueno, pues lo hemos visto, ¿no?, tantas olas de problemas de salud mental, de tristeza, y yo creo que es un momento precisamente eso, de una herida abierta en la que los cristianos podemos dar esperanza, ¿no? Bueno, pues este asunto es el que se va a tratar en un congreso que comienza mañana. Estamos en año jubilar, ese jubileo de la esperanza. Hoy nos vamos a querer centrar en ello porque mañana arranca ese congreso que está organizando la diócesis de Teruel. Y este congreso va a tener muchos ponentes, se va a desarrollar durante muchos días, próximamente a partir de mañana en Teruel. Y uno de esos ponentes es Marino Buendía, que ya está con nosotros, es docente, experto en acompañamiento restaurativo. Marino, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Raquel, bien hallada. Qué importante que se celebre un congreso como este, como decía mi compañera Elena, en una sociedad en la que muchas veces las heridas están muy abiertas, que la gente no tiene esperanza, y en un año jubilar como este. ¿Qué nos va a aportar lo que arranca mañana? Lo que aporta mañana es una visión esperanzada, abierta de las realidades del presente, dolorosas y que tienen mucho tiempo de recorrido, pero no por ello no son abordables. Y sobre todo desde la fe y desde nuestra experiencia siempre podemos dar una ayuda para transformar la vida de las personas. Marino, tú vas a hablar principalmente del acompañamiento restaurativo. Tú has trabajado, acompañado a gente que está en prisión, que ha salido de ella. ¿Cómo se trabaja con ellos? Porque muchas veces los presos entran, piensan que todo se ha acabado, que no van a poder tener una nueva vida, pero ese acompañamiento les abre la luz, ¿no? Sí, efectivamente, cuando uno está en una situación dentro de la prisión o está en situaciones difíciles de la vida, todo parece no tener salida. Y en ese momento viene muy bien que alguien aporte otra visión distinta, aporte esperanza y aporte una luz. Lo que hemos hecho estos años acompañando a personas es dándoles una visión distinta, luminosa y con un recorrido para que su vida vuelva a tener sentido y se ilusionen. ¿Y cómo se trabaja con ellos? Porque imagino que muchas de estas personas bueno, pues están hundidas, no tienen fe, no tienen esperanza, pero como decíamos, podemos sacarlas de ahí. ¿Qué es lo principal, lo importante, lo primero que deben conocer para empezar a poner solución a su situación? Bueno, la mayoría de personas lo que aspiramos es a ser escuchadas, a ser tenidas en cuenta. Por eso cuando nos ponemos al lado de una persona que tiene dificultades, su primera necesidad es que ser vista, que la atendamos, que le dediquemos tiempo. Es el principio de un camino muy interesante que abre el segundo paso, que es el compartir. Cuando la persona se siente escuchada y se siente acompañada, querida, acogida, entonces se predispone a comunicar aquello que le angustia. No hace falta dar muchos pasos porque la ocasión que nosotros ofrecemos es una ocasión de luz, es una ocasión de compañía y sobre todo de salir de donde están, y como todos están deseando mejorar su vida, pues no es difícil encontrar ese camino de diálogo y de encuentro que viene a través de la escucha.
Elena, es el primer paso de la escucha siempre, ¿verdad? Sí, Marino, quería aprovechar también para preguntarte, buenas tardes. Hola, Elena. Me parece precioso que este congreso va dirigido a todos, ¿no? Como decía el Papa Francisco, pero claro, estamos hablando de gente pues que sufre mucho. Entonces, ¿qué esperanza se les puede dar a un público tan variado? Vale, en primer lugar, nosotros hablamos con autoridad y se nos escucha mejor cuando hablamos de la propia experiencia. Cuando alguien nos habla de lo que ha pasado, pues tiene muchísima más razón y peso que cuando habla de lo que ha leído o lo que ha aprendido. Empieza todo por una transformación interior. Cuando uno tiene la experiencia de haber pasado una dificultad o una situación difícil y ha encontrado la luz, ha hecho una transformación dentro, pues esa compartir, esa experiencia es el primer aval que uno tiene en la comunicación. No hablar desde lo leído, sino desde lo vivido. En este sentido, el Evangelio es un ejemplo de esto. Jesús primero hace obra y luego a sus discípulos le dice, y esto que habéis visto, podéis hacerlo vosotros. Bueno, pues ese es el secreto, digamos, el valor y la facilidad que se nos ofrece para acompañar a otras personas. Da igual la situación, porque todos podemos pasar en la vida por situaciones difíciles. Y las personas que están ahí, que están en la calle, que están en la cárcel, que están en situaciones de dependencia, de adicción, en fin, situaciones difíciles, están porque necesitan enfrentar esto y encontrar una respuesta. También nos pasa a nosotros. Cuando llegamos a una situación difícil, necesitamos luz y esperanza. Y esto lo aporta esa buena noticia que todos llevamos dentro, sabiendo que estamos llamados a superar las dificultades, a no quedarnos ahí parados ante el susto y, digamos, la magnitud del desafío. Marino, es muy fácil entenderlo todo esto desde el punto de vista de la fe, que es el que inspira en ese trabajo sanador para las múltiples heridas que pueden tener. Pero a través de estos problemas se llega también a la fe, con tu experiencia, con la gente con la que has estado trabajando. ¿Qué importancia tiene la fe para sanar a todas esas personas? La fe es el segundo paso cuando trabajamos con alguien. En primer lugar, acercarnos a su humanidad. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Cómo han surgido sus heridas? ¿Qué respaldo tiene familiar? En fin, toda la historia nos configura el presente. Somos fruto de nuestra historia, de nuestra familia, de los acontecimientos pasados. Por eso, atender en primer lugar la humanidad de la persona. Jesús, cuando se acercaba a alguien, pues primero lo atendía, lo escuchaba, de dónde venía, cómo estaba, qué necesitaba. Así nosotros hacemos el primer paso de acercarnos a la humanidad de la persona. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? Y una vez que se ha tomado contacto, que la persona se siente acompañada en su primera necesidad, el valor que le transmitimos, la escucha, la solidaridad, la esperanza, la luz, no hace falta que en principio que hablemos necesariamente ya de la fe, de la religión, de Dios, no, porque Dios se expresa, se acerca a través nuestro a las personas. Y es cuando ellos sienten curiosidad, ¿y eso de dónde te viene? ¿Y por qué quieres estar un sábado por la tarde aquí en el patio de una cárcel en vez de estar de fiesta con tus amigos? ¿Y por qué no tienes miedo de estar aquí con nosotros? Empiezan a hacerse preguntas y en estas preguntas uno puede compartir la propia experiencia de salvación, de transformación o de iluminación que Dios ha hecho en nuestra vida. Rubén. Buenas tardes, Marino. ¿Qué signo crees que se le manda al resto de España, ¿no? y a la Iglesia que precisamente se vaya a hablar de la esperanza durante todo este fin de semana en Teruel, ¿no? Un sitio que muchos denominan la España vaciada y que algunos pueden creer que hay menos razones para la esperanza en tantos pueblos tan pequeños, ¿no? ¿Qué mensaje crees que se le va a mandar a la sociedad? Primero tengo que decir que tengo muchísimo cariño a Teruel, porque allí viví una experiencia muy interesante, precisamente en un pueblo vaciado, un pueblo muy pequeño, de acogida, de formación y de compartir. Es precisamente desde los lugares donde menos se puede esperar, de donde salen las luces muchas veces. En las grandes ciudades están saturadas de información, saturadas de oferta, y uno le cuesta seleccionar espacios de luz y de esperanza. Sin embargo, en aquellos lugares donde hay menos oferta, donde hay quizá una visión más pobre de qué podemos encontrar, aquellos lugares tienen una luz especial.
¿Por qué? Pues porque su situación de dificultad, el haber afrontado esos retos, les ha dado una fuerza enorme, a diferencia del que tiene menos retos. Sabemos lo que valemos gracias a los retos que superamos. Por lo tanto, Teruel es un lugar ideal, Teruel es especial y desde luego es un espacio magnífico para dar esperanza. ¿A dónde? A todo el mundo, porque en Teruel, en cualquier otro lugar del mundo, las personas tienen que enfrentar los mismos retos. Retos personales de transformación, retos familiares y sociales. Y me parece magnífico el mensaje que se va a dar de Teruel y estoy encantado de que me hayan permitido y invitado a participar y compartir mi experiencia. Creo que es un lugar ideal. Pues Marino, seguro que sí. Nosotros estaremos muy pendientes de ese congreso que comienza mañana, que va a estar desarrollándose todo el fin de semana bajo el lema La Esperanza, Emergencia Social. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Raquel, a vosotros por haber permitido participar. Gracias. Gracias.